Muy buenas noches, amigos, un cordial saludo. De nuevo en este espacio, nuestra entrevista personal, en la que queremos conocer a las personas y les voy a presentar a alguien que supongo que lo conocen de sobra. Les va a recordar este verano los programas que hacían ella y nuestro compañero Edu y nuestra compañera Aki. Se la voy a presentar antes de nada, luego sabrán por qué está con nosotros y de lo que queremos hablar con ellos. Marina Hernando, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Viene de África. Vengo de África, sí, en concreto de los campamentos saharauis. Esa es la razón por la que queremos hablar hoy con ella. Ella es periodista, ella estudió en la Carlos III de Madrid, es periodista, también ha hecho algunos estudios específicos, másters en estudios africanos y en cooperación internacional, si no me equivoco. Relaciones internacionales. O relaciones internacionales, pero ha trabajado en cooperación en alguna ocasión también, sí. En las Canarias, en fin, sabe lo que es esto de la cooperación, pero probablemente para saber lo que es la cooperación no hay nada como enfrascarse o embarcarse en un proyecto de cooperación en el terreno y en un sitio como los campamentos de refugiados de Tinduf. Pero antes de nada, entre ella y yo les vamos a poner un poco en antecedentes, porque ella lo que nos va a contar un poco es esa experiencia, desde el punto de vista periodístico, porque es periodista, y supongo que eso le da una visión diferente del mundo y además se habrá traído una experiencia muy valiosa, incluso para el ejercicio de su profesión, aparte que personalmente estoy convencido que también es muy creativa. Porque cuando uno se va a los campamentos de Tinduf, probablemente hay gente, bueno, pues se han ido a Tinduf, bueno, ya, ¿y qué? Recordarán ustedes, los que son tan viejos como yo y algunos incluso más jóvenes, que nos enseñaban en el bachillerato que las provincias españolas eran no sé cuántas, estaban las Canarias, estaba Ceuta Melilla, estaba el Sahara Occidental, estaba Sidi Ifni y estaba Guinea Ecuatorial. Esas eran las colonias africanas que figuraban como provincias. Bueno, pues al final se perdieron todas o se fueron independizando, como es el caso de Guinea Ecuatorial, y territorios como el Sahara Occidental. Se produjo una cosa muy curiosa en los últimos días de Franco, del dictador, que fue una invasión, en cierto modo de invasión, por parte de Marruecos, que siempre reivindicó ese territorio. Después de que hubiera un acuerdo en la ONU de repartirse ese territorio entre Mauritania y Marruecos, al final los mauritanos parece que estaban a otra película y pasaron de todo. Total, que Marruecos colonizó con la famosa mocha verde aquello. Los saharauis crearon el Frente Polisario para defenderse, después la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, era, digamos, su estado, su país, pero en la mayor parte de ellos, o por lo menos los más combativos, se fueron a refugiar a un país que se enfrenta con Marruecos, que siempre han sido enemigos tradicionales, Argelia. De ahí están, y allí siguen viviendo un poquito de la ayuda internacional, y para esa ayuda internacional pues hacen falta también cooperantes, no solo llevarles agua, alimentos, etcétera, etcétera, sino llevar gente. Concretamente, yo lo he resumido en 2 palabras, lo que quieres aportar, que para eso eres periodista, lo aportas tú, pero era por poner un poquito, dibujar el escenario. En Tinduf, ¿qué fuiste a hacer? Bueno, pues yo fui con un programa del Ministerio de Educación saharaui, que era la primera vez que el propio ministerio organizaba este programa de llevar profesores de inglés y francés a los campamentos saharauis. Normalmente se hace con intermediarios de ONG, sobre todo para el tema de la financiación y el seguro de los cooperantes, pero en este caso, el ministerio decidió embarcarse por sí mismo, también coincidiendo con el descenso de cooperación material y humana, que luego si quieres lo comentamos a raíz de los secuestros, pues embarcarse él mismo en un proyecto de cooperación, en este caso con profesores. Entonces fuimos 6 profesores españoles, en un principio íbamos a haber ido muchos más, casi 40, pero finalmente con toda la alarma mediática despegada este verano por el Ministerio de Exteriores, García Margallo, a raíz de la liberación del secuestro de los cooperantes españoles y esa alarma de otro posible secuestro, como se anunció, pues muchos de esos maestros que íbamos a ir ahí a dar clases de inglés se echaron para atrás. Finalmente fuimos 6 y estuvimos trabajando en las escuelas de secundaria, 4 en el campamento de refugiados de Layún y otros 2 en Auser, otro de los campamentos cercanos a Layún. Marina, ¿no te lo pensaste nunca eso, después de esa alarma que se creó, que efectivamente los secuestros se han producido y parece que en Mali hay algunas células muy activas de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, y que ya los secuestros se convierten en una manera de financiación prácticamente? Vamos a secuestrar a un occidental, su país nos pagará lo que queramos. ¿No se te pasó por la cabeza en algún momento decir, ostras, con lo bien que estaba yo este verano dando vueltas por aquí, haciendo reportajes? Bueno, hay que decir que la verdad el secuestro de los 2 cooperantes españoles y la italiana fue el primero que se dio en los campamentos saharauis. Nunca antes, en los 38 años que llevan viviendo, se había producido un secuestro, cuando por ejemplo en muchos otros países del mundo y de África, mismamente Somalia, se producen
muchos más secuestros y de personas y cooperantes españoles. En un primer lugar, evidentemente, te asusta. Yo estaba ya seleccionada para este proyecto desde marzo, un poquito más tarde, mayo igual, y claro, en verano salta todo esto y en principio nosotros nos ponemos en contacto con el Ministerio, con la delegación saharaui aquí, y yo sobre todo como periodista leo muchos periódicos. En un principio te asustan, ¿no?, esas declaraciones alarmistas y piensas, lo más fácil es quizá creerte esa versión oficial, ¿no? Pero también si indagas un poco enseguida ves otras causas que quizá motiven pues esas declaraciones del Ministerio, que no son igual tan, no sé, un poco interesadas. Yo las vi, al menos desde mi punto de vista, y se aprovechó el tirón mediático de la liberación de los cooperantes para, un poco en complacencia con los intereses de Marruecos, cortar la ayuda de cooperantes y también material del Sáhara. Estamos hablando de lo que se llaman intereses geoestratégicos. Exactamente. Que a veces a España la lleva una especie de, como diría yo, esquizofrenia. La población está muy por los saharauis, pero sin embargo los gobiernos siempre tienen que medir mucho las distancias con Marruecos. Y sobre todo les puede haber venido bien ese secuestro como coartada para liquidar prácticamente la cooperación internacional en determinados territorios, por ejemplo, en el Sáhara Occidental. Bueno, de hecho así ha sido. La cooperación internacional de España se está reduciendo a unos mínimos históricos, nunca antes se habían dado estos datos, aparte de que cada vez se reduce más lo que es la cooperación desinteresada o la solidaridad o la política pública de la cooperación, y se intenta dirigir a través de empresas. Y en el caso del Sáhara, bueno, los cooperantes casualmente eran 2 españoles y una italiana. Tradicionalmente los países que más ayudan al pueblo saharaui son España e Italia, y desde que ocurrió el suceso de los cooperantes la ayuda se ha cortado radicalmente, hasta el punto de que las propias familias te cuentan cómo las entregas son cada vez más intermitentes, las entregas de alimentos. Muchos de los proyectos las personas llevan a cabo ahí también se han cortado, se han dejado proyectos en stand-by, y los saharauis están notando muy mucho las consecuencias de todo el recorte en ayuda internacional de España y también de Italia. Bueno, vamos a definir un poquito lo que estamos viendo. Estamos en Tinduf. Tinduf es territorio argelino, es desierto. Ahí no sé si hay algún recurso, es decir, los saharauis refugiados en Argelia viven prácticamente de la ayuda internacional. Así es, bueno, la verdad que el terreno no puede ser más hostil. Evidentemente, Argelia ayudó al pueblo saharaui, pero no dio un oasis precisamente. La provincia de Tinduf y el concreto, el territorio cedido a los saharauis, bueno, pues un territorio, no es el desierto, al menos la parte donde están los campamentos que vemos en las películas, con dunas, un poco idílico, es más bien pedregal mezclado con arena y evidentemente recursos los mínimos. La situación es que están cerca de Tinduf, aproximadamente a 20 minutos, el campamento de Layún, y utilizan Tinduf para abastecerse de alimentos, y regularmente las familias semanalmente o cada 10 días van a Tinduf a comprar, cada vez más también por el cese de esa ayuda internacional que hablábamos antes, pero recursos ninguno. Bueno, llegar allí desde Soria, que no es que sea un vergel, pero desde luego tiene otro color, sí. Tuvo que ser tiene un impacto, es decir, a nivel personal, de repente te ves allí, ya supongo que sabías más o menos cómo era, pero ¿cuántas veces dijiste, Dios mío, dónde me he metido? Te voy a contar que la verdad que estas primeras impresiones son erróneas con lo que luego vas descubriendo ahí poco a poco, es decir, cuando llegamos, bueno, llegué por la madrugada, de noche, coches escoltas con motivo de la nueva política de seguridad desplegada por el Polisario. Íbamos escoltados por 2, 3 coches argelinos, luego nos relevaron los coches del Frente Polisario, todo oscuro, y además como no hay electricidad, nos dejaron en protocolo de Layún y la verdad no sabíamos dónde estaba. Yo tenía la sensación de que estaba en medio de la nada, y hasta el día siguiente, además eso, nos metieron ahí en protocolo, rodeado de militares, y hasta el día siguiente que salió el sol me asomé, vi que había casas, que había gente, bueno, ya empecé a tomar un poco conciencia de dónde estábamos, pero en un primer momento es shock. Luego, pues sí, como comentas, pues hay momentos que se hacen un poco más duros, pero en general no me costó nada lo que es la adaptación a la vida cotidiana allí o a la falta de comodidades con las que ellos viven.
Me costó adaptarme al sistema educativo, porque es un sistema muy diferente. Me costó un poco al principio el rol de la mujer, me vi en alguna situación un tanto incómoda y me costó sobre todo... Y eso que supongo que serán musulmanes más o menos, no son radicales, son relativamente abiertos, pero son musulmanes. Sí, son musulmanes y claro, pero yo vengo nunca antes había visitado una cultura, un pueblo musulmán. Sí que quiero decir que en un principio me chocó y luego los he ido entendiendo, he ido aceptando muchas cosas y comprendiendo muchas. Yo desde mi postura no religiosa, pero en un primer momento, pues el que se me diga que, por ejemplo, tengo que ponerme la melfa, que es la tela que cubre hasta los pies para ir a trabajar y por razones de seguridad, cuando yo llevaba una escolta, eso no me cuadraba mucho, sobre todo porque me hacía sentir incómoda. Así que en ciertas ocasiones, cuando había fiestas o celebración, como un guiño de acercamiento o de respeto a su cultura, me la ponía, pero no diariamente. Entonces ahí fue una parcela que yo tuve un poco que pelear. Luego, evidentemente, y sí que lo quiero decir y que no haya ningún malentendido, las mujeres saharauis, igual que no son iguales que otras mujeres musulmanas de países quizá que tenemos aquí el punto de vista más extremista. Es una mujer que tiene mucha parcela, muy respetada, no solo en casa, domésticamente, sino socialmente. La mujer saharaui ha desplegado y organizado todas las estructuras dentro de los campamentos, política, económica. La mujer saharaui trabaja y evidentemente se ha hecho ganar un respeto y una admiración por todos en la sociedad. Es diferente, solo que esa parte de la vestimenta yo en un primer momento no la llevé bien. Yo he tenido ocasión también de estar en algún país musulmán, también en proyectos de cooperación, y si algo que destaca es la hospitalidad. El concepto de hospitalidad, yo no sé si está en el Corán, no me lo he leído, no he tenido tiempo, no he tenido ánimo para abordar la lectura de esa lectura sagrada, porque seguro que tiene cosas interesantes también, y vendría a leérselo para entenderlos, pero la hospitalidad, es decir, son absolutamente acogedores, lo tienen casi como un mandato divino, suele ser hospitalarios con la gente. De hecho viene en el Corán porque ellos dicen, que tiene escrito ahí, que los 3 primeros días tú eres un invitado y ellos te ofrecen de todo, y a partir del tercer día que vives con ellos pasas a ser de la familia. Y entonces al principio la verdad es que te reciben con casi lujos, que me hacían incluso sentirme incómoda, pues te compran de todo. Además tienen un poco de estereotipos de, por ejemplo, Coca-Cola, Nestlé, Fanta. Y yo decía, pero si yo esto no lo bebo casi en España. Bueno, ellos son muy hospitalarios, si quieren desde luego que te sientas incómoda, y yo en ningún momento he pasado hambre, siempre, la verdad es que te integran de una manera plena desde el primer momento en la familia. Lo que tú dices, yo creo que es un pueblo que precisamente destaca por su hospitalidad, pero con todo el mundo. Y como periodista, ¿cómo se ve esa realidad del pueblo saharaui ahí aislado, el papel que ha tenido España prácticamente de abandono a su suerte de lo que fue antigua colonia? Ellos conservan nuestra lengua, conservan parte y gestos de nuestra cultura. Por lo visto, simpatizan mucho con los españoles, aunque menos con nuestros gobiernos. Sí. Es bastante curioso eso. Pero, ¿cómo lo ves como periodista? Es decir, si tuvieras que contar algo de la realidad que se vive allí, ¿qué dirías? O mejor aún, si tuvieras que pedir algo que... ese programita que hacíamos cuando íbamos a coger declaraciones, eso que se llama Si yo fuera presidente, ¿qué propondrías que tiene que hacer España en relación con este pueblo? Bueno, pues la situación política internacional es bastante complicada. En primer lugar, la verdad que ellos tienen mucha simpatía a todo el pueblo español, porque sí que se han desplegado durante muchos años proyectos de cooperación, ayuda material, los niños que vienen aquí con las familias. El vínculo es constante, además de que el español es el segundo idioma allí en los campamentos, y yo prácticamente con todo el mundo me comunicaba en español. Pero la situación política es muy complicada porque, como bien has comentado al principio, tenemos una vía militar parada, bloqueada, con el alto al fuego con el ejército marroquí. Por otro lado, tenemos la vía diplomática, Naciones Unidas, un referéndum, otra vía que también está bloqueada. Y entonces la situación ahora es un poco, yo creo, desesperante, y se está empezando a notar, o al menos fue mi percepción, cierto nerviosismo e inquietud, sobre todo entre los jóvenes en los campamentos saharauis. Y la situación es realmente muy complicada. Ellos se agarran ahora un poco a cierta movilidad en el conflicto, en los enfrentamientos que están teniendo lugar en el Sáhara ocupado. Es decir,
Aproximadamente la mitad de los saharauis está viviendo en el Sáhara ocupado por Marruecos, y ahí sí que hay enfrentamientos y manifestaciones constantes, diarias, con el ejército marroquí. Esos enfrentamientos y manifestaciones llegan a los campamentos a través de un vehículo que me pareció fascinante, que es la RAS. La RAS es la televisión de la República Árabe Saharaui Democrática, y todas las noches las familias se juntan y sintonizan la RAS. Los vídeos que se graban en el Sáhara ocupado se envían a la sede de la RAS, que está en Rabuni, y los editan diariamente y los ponen. Es el vínculo que tienen con familias, con lo que está sucediendo ahí, que no pueden tener después de 38 años. Son familias que están divididas, y actualmente, con eso, la vía diplomática en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bloqueada por los propios intereses internacionales, y por otro lado la vía militar, también parada con el alto al fuego, la movilidad que llega ahora en el conflicto viene por las manifestaciones. ¿Es una movilidad realmente? Yo creo que no, porque tampoco se internacionaliza. Es decir, aquí, por ejemplo, no nos llegan vídeos o no vemos en los medios de comunicación esas manifestaciones o esos enfrentamientos como una evolución de todo el proceso saharaui, pero ellos se tienen que aferrar a algo. Ahí quería yo llegar, porque probablemente la profesión periodística tiene mucho que ver en que se conozca una realidad determinada en un sitio en concreto. Hablamos todos los días de Siria, por ejemplo, por supuesto todos los días de Estados Unidos, y cualquier cosita que pase en Estados Unidos trasciende. Hasta hablamos todos los días, aunque no venga el caso, hasta hoy en una rueda de prensa del Partido Popular han hablado de Mourinho, que ya tiene gracia. Es decir, hay cosas que son muy mediáticas y otras no. De alguna manera el periodismo o el periodista, supongo que el medio más que el periodista, porque al fin y al cabo el periodista hace lo que le mandan, es el que hace que una cosa tenga relieve o no la tenga. Aquí, ¿por qué ignoramos tanto? ¿Por qué España no se ocupa más? No sé, supongo que no lo sabes, yo tampoco lo sé, pero de alguna manera efectivamente hay una reflexión periodística sobre el tema. Es decir, estamos todos los días con Siria, por ejemplo ahora, estuvimos con toda la primavera árabe desde Túnez hasta Egipto, etcétera, etcétera. Por supuesto Israel sale continuamente, y sin embargo África no es ya solo el Sáhara Occidental, es decir, hay guerras tremendamente sangrientas en Centroáfrica, en Uganda, etcétera. Ha habido verdaderas masacres que no terminan de trascender. ¿Por qué no nos importa? Y además las pocas coberturas que se hacen de África suelen ser coberturas puntuales de un conflicto en concreto que se olvidan. Por ejemplo, el caso de Somalia fue durante unos meses portada, incluso en periódicos nacionales, y desde entonces, ¿cuánto hemos vuelto a escuchar de Somalia? Desde luego... Porque hubo una invasión estadounidense, probablemente fue por eso, una tentativa de arreglar aquello que fue fallida, y bueno, y a partir de ahí ya, no lo sé. Es que cuando has dicho lo de la televisión, digo, aquí hay algo sí, que falla. Sí, desde luego, hombre, en el mapa mundi hay grandes zonas deliberadamente censuradas a los medios de comunicación, y es una pena porque en esas historias o territorios olvidados yo creo que están las grandes historias que faltan del periodismo. Pero en el caso del Sáhara Occidental yo creo que es una vergüenza española y que tampoco interesa, es decir, es un vacío, yo creo, deliberado, por lo menos que beneficia al gobierno, porque aunque yo soy de la opinión que actualmente el gobierno español tampoco es que tenga un papel muy relevante a nivel internacional, es decir, Marruecos, Francia, Estados Unidos cogieran las riendas del proceso, pues se podría llegar a una solución diplomática sin que España asumiera su responsabilidad histórica que tiene con el pueblo saharaui. Pero en cualquier caso, el gobierno español ha cogido la vía fácil, la mayoría de sus dirigentes, bueno, excepto Rajoy, creo, pero todos han visitado los campamentos, además todos en programa electoral suena muy bien también lo del pueblo saharaui, se suele meter también en la agenda, pero evidentemente los intereses comerciales con Marruecos pesan, y es mucho más sencillo y menos incómodo y más beneficioso también el no abordar el tema, porque a mí me parece un despropósito. Yo a veces me subía a una montaña, veía todas esas casas de adobe, decía, pero si es que en cada casa hay una familia, digo, ¿cómo puede la comunidad internacional, el propio gobierno, permanecer impasible ante la situación de esta gente? Pero España está en que no me toquen Ceuta y Melilla, y pacto contigo Marruecos.
Haz lo que quieras en la sala. El pescado que se pesca en aguas saharauis, los actuales convenios renovados con el gobierno tanto francés como español, es el pescado saharaui, pero el pescado del territorio ocupado por Marruecos. Esos acuerdos los firma Marruecos y nosotros compramos el pescado del pueblo saharaui. Nos estamos beneficiando, ¿no?, también de esa ocupación. Pues sí, en fin, como periodista, ¿qué experiencia te traes de allí? Bueno, pues me traigo una experiencia pues muy positiva en general. He aprendido muchas cosas. En algún momento quizá me he notado un poco intransigente con algunas cosas, por ejemplo en la escuela, pero bueno, tienes que entender que no puedes exigir una organización perfecta porque desde luego están tratando de construir lo que es una estructura de Estado en algo que es un campamento de refugiados políticos en el terreno más hostil que existe en el mundo. Hostil y ajeno. Entonces, no hay que perder la perspectiva. A veces trataba de cuando me enfadaba o cuando había alguna situación que no entendía o que se me escapaba, intentaba coger un poco de perspectiva y decir, vamos a ver, bastante están haciendo y bastante lo están organizando aquí. En general, bueno, pues hacer un balance así, no sé qué destacarte. La experiencia ha sido muy positiva como periodista. La verdad que cada día se me ocurrían muchos temas de los que escribir. La seguridad ha sido muy incómoda porque el no tener intimidad, el tener que ir permanentemente acompañado es una medida que ha puesto en marcha el Frente Polisario en aras a tratar de recuperar parte de esa ayuda internacional que ha cesado. Y la verdad es que es un pueblo que se hace querer, que te acoge con los brazos abiertos y que desde luego pues espero volver. Y como profesora, porque creo que fue complicado al principio hacerte con las clases, incluso con los otros compañeros de profesión. Pues sí, la verdad es que tú llegas muy, bueno, al menos yo llegué con muchas ganas, muy entusiasmada. Bueno, nunca había trabajado de profesora, aunque la verdad siempre me había gustado, había dado alguna clase particular, pero claro, te encuentras un sistema completamente diferente. No quiero ser muy crítica, pero sí que mi parte más crítica tiene que ver con la educación. Y es que, bueno, tanto a nivel de las familias no están o no fomentan mucho lo que es la educación en la familia. Por otro lado, el gobierno no tiene tampoco muchos medios que posibilitar a la educación. Los propios profesores, aparte de que están muy mal remunerados, una media de 30 euros al mes, tampoco están motivados por enseñar. Entonces es un sistema educativo que falla desde arriba hasta abajo. Entonces, además, a eso hay que sumarle el tipo de metodología o la disciplina, es decir, se siguen usando métodos un tanto franquistas como el pegar a los alumnos. Las letras a palos entran. Eso es. Entonces, el llegar una profesora de fuera, además joven, que evidentemente no iba a utilizar esos métodos, pero están acostumbrados los niños a responder a ellos. Por lo tanto, al principio me costó mucho hacerme con los chicos, que me respetaran y que estuviéramos callados en las clases y hicieran los deberes, etcétera, toda esa serie de cosas, sin usar el palo y sin gritar demasiado. La verdad que al principio me costó, pero al final el resultado pues estoy bastante satisfecha. En un primer momento la culpa yo la achacaba pues a los niños. El comentario ahí que te dicen los profesores o el director es no, tienes que tener paciencia porque los niños, claro, aquí están acostumbrados a estar en la calle y se portan muy mal, ¿no? Entonces los niños en clase hablan, se levantan, es difícil mantener el orden. Pero al final te das cuenta, con la experiencia del tiempo, que los niños son el último escalafón de toda una cuerda en la que están unas familias que no impulsan, un gobierno que no ayuda, unos profesores desmotivados que no enseñan. Yo decía, ¿cómo si un profesor va a clase, se sienta, no pone demasiado interés en dar la clase o no corrige los exámenes o se sale de clase a mitad o se ausenta durante un mes de las clases? ¿Cómo va a transmitir la importancia de la educación a los chicos? Ahí estamos lanzando mensajes que los niños reciben, entonces eso condiciona el comportamiento que los niños tienen en la escuela. Suena un poco mal, pero es lo que te digo, yo intentaba también ponerlo en perspectiva y decía, bueno, pero se ha montado un sistema educativo en lo que es un campamento de refugiados políticos, de primaria y secundaria, que los niños van diariamente a la escuela, o sea,
hay que ver un poco las dos caras. Porque, claro, estamos en un país que es un país, pero no tiene Estado, que no tiene sitio, Es que complicado. vive en suelo ajeno, que no tiene recursos propios. Claro, falla todo por la base, evidentemente. Claro. Es difícil constituirlo así. Te veo apasionada con el tema de cooperación internacional. No sé si alguna vez te habías planteado trabajar de alguna manera más decidida en la cooperación, aunque supongo que si alguna vez has pensado eso habrás desechado la idea definitivamente tal como está la cosa, ¿no? Porque pues sí, no hay administración que no haya recortado casi a cero la cooperación, muy pocas administraciones la mantienen, las entidades privadas también han recortado mucho esos recursos y España, que era abanderada de la cooperación internacional, se está quedando a la cola. Pues sí, de hecho creo que del total del recorte de fondos de la Unión Europea, el 70% ha sido de España. El mundo de la cooperación siempre me ha encantado y no me importaría dedicarme a él profesionalmente, pero tengo un problema y es que también me gusta mucho el periodismo. Entonces, se puede combinar, claro, te lo digo yo. Claro, entonces la verdad que mi sueño sería poder trabajar de periodista, pero precisamente en estos sitios que comentábamos, en lugares un poco más olvidados, un periodismo pues en África, por ejemplo. Cuando se vuelve de un sitio así, estaba yo pensando ahora, llegas a la España esta en la que estamos todos lamentándonos, flagelándonos, estamos en crisis, esto es un desastre, esto se va al carajo, vaya país, no sé qué, no sé cuántos, y de repente te vas a un sitio así y vuelves a España, digo, de que por lo menos en 2 meses ya no me quejo más. Sí. Bueno, porque dentro lo cabe, llegas a casa, abres el grifo y sale agua, si le das la vuelta sale calentita incluso, eso de abrir el grifo y que salga agua es algo fascinante cuando se viene el desierto. Bueno, y lo de la ducha con agua caliente, eso es maravilloso, pero la verdad que te sirve para relativizar todas las cosas un poco más. Pero una cosa curiosa es que los propios saharauis, tanto que se hemos difundido el tema de la crisis, son como muy conscientes de la crisis. Yo a veces pues me preguntaban, ¿has hablado con la familia por teléfono? Les decía, no, hoy no, que me sale muy caro. Y me decían, claro, por la crisis. O, no sé, cuando les dejé un poco de dinero y de cosas, me decían, no, llévatelo, que en España hay crisis. Y les decía, vamos a ver, hombre, más crisis tenéis vosotros. Pero incluso ha llegado hasta allí el mensaje de esta famosa crisis. En fin, bueno, ¿tienes intención de hacer alguna cosa más en cooperación? O? Bueno, pues sí, pero de momento no sé el qué. Espero volver a los campamentos porque también he creado un vínculo con la familia que me ha acogido durante 3 meses, que pues voy a mantener desde luego y espero regresar y estar en contacto con ellos. Y sí, pero no sé de qué voy a hacer, pero espero que sí, hombre. Marina Hernando, periodista compañera que lo ha sido y que esperamos lo siga siendo, no sé en qué circunstancias ni cuándo, pero que desde luego ya es amiga para siempre aquí en esta Santa Casa, en la 8 de Castilla y León, nos ha contado su experiencia en Tinduf, en los campamentos saharauis. Una experiencia muy valiosa para los que hemos escuchado lo que nos ha contado ella y también, y supongo, sobre todo muy valiosa para ella, porque uno se va construyendo a partir de todas estas vivencias y esto edifica mucho la arquitectura de una persona, la arquitectura intelectual, estoy seguro. Desde luego, yo para mí creo que hay pocas cosas que me gusten más que viajar y además creo que son de las cosas más productivas a nivel personal de todo lo que puedes llegar a aprender y sobre todo viajar, pero no a Londres, no, a una cultura cuanto más diferente mejor para abrir miras. Exactamente, y para quitarnos prejuicios, que tenemos muchísimos. La verdad que y sí. Estereotipos, los que vienen aquí y no han venido nunca, todos se piensan que los de Soria estamos también bailando sevillanas y somos todos toreros, o sea que no es así la verdad. Muchísimas gracias Marina por habernos acompañado en esta tu casa y hasta la próxima, saludos. Pues muchas gracias José Luis. Y a ustedes recuerden el próximo jueves más aquí en nuestro espacio de la entrevista personal.